Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Y en este vídeo concreto también venimos a sufrir un poco. Hoy os traigo un vídeo especial y que me hace mucha ilusión porque es un vídeo de preguntas y respuestas, pero no un vídeo de preguntas y respuestas cualquiera, porque voy a estar colaborando con mi compañera de Booktube y amiga Rebeca del canal Un Libro Más, Nunca Uno Menos, y es que le he pedido que me haga 10 preguntas relacionadas con libros, pero 10 preguntas que me pongan en un compromiso, que sean peliagudas, que me dejen pensando y que me lo hagan pasar un poquito mal. Además, son 10 preguntas que no me puedo preparar de antemano porque una de las condiciones era que yo no podía verlas hasta el día en que tuviera que grabar el vídeo. Es decir, que vamos a descubrir las preguntas que me ha hecho Rebeca juntos. A cambio de este reto, yo también me he pasado por su canal para hacer el mismo vídeo, pero en esta ocasión soy yo la que le hago a ella las 10 preguntas comprometidas. Así que os dejaré su vídeo en la cajita de la descripción para que cuando terminéis con el mío vayáis a ver el suyo. Y sin más preámbulos, vamos a descubrir juntos qué preguntas me ha preparado Rebeca. Hola, yo soy Rebeca y aquí venimos a hacerle preguntas a Kurenai. Y aquí tengo mi libretita con todas las preguntas que le quiero hacer hoy a la dueña de este canal. Algunas serán más fáciles, otras más difíciles, pero todas son sobre libros y cosas literarias. Así que voy para allá con la primera. A ver, Kurenai, tú tienes muchísimos libros en edición especial y todos los que te vemos todas las semanas sabemos que te encanta coleccionarlas y que estás muy atenta a todo lo que sale. Así que mi pregunta es, si tuvieras que deshacerte de uno de tus libros de edición especial, ¿cuál sería? Vale, he de decir que ha empezado con una pregunta complicada, pero me esperaba que el inicio fuera más contundente. Y es que tiene toda la razón, porque aparte de lectora, como sabréis, también soy coleccionista y por lo tanto estoy bastante interesada en las ediciones especiales que están sacando las editoriales. Evidentemente no todas las que están saliendo al mercado me gustan y también evidentemente dentro de las que yo tengo en mis estanterías hay algunas que me gustan más y otras que me gustan menos. Pero si tuviera que elegir el deshacerme de una, creo que lo tendría bastante claro porque es una de las ediciones especiales que más me ha decepcionado y como la tengo a mano aprovecho para enseñaros el libro y se trata de Novia de Ali Hazelwood. Esta edición me la compré un poco por impulso porque iba a ser una edición muy limitada, solamente salieron 4.000 unidades, así que realmente no tuve la oportunidad de verla en persona. Y lo cierto es que cuando la vi en mis manos me decepcionó bastante porque considero que lo que hizo Faeris con esta edición no es realmente una edición especial. Lo único que diferencia a esta edición de Novia con la que salió al mercado al mismo tiempo que no era limitada es que esta es tapa dura, mientras que la normal es tapa blanda y que tiene los cantos pintados, pero como veis no tiene ningún tipo de diseño, son en rojo simplón y realmente no tiene ningún detalle más que haga que esta edición se pueda llamar de ninguna forma edición especial. Podría entender que lo hubieran llamado edición en tapadura limitada, pero el calificativo de especial le queda bastante grande porque no tiene nada que merezca el precio que a mí me costó este libro, más allá de que es más caro porque evidentemente es tapadura. Además es una novela de la autora que si bien disfruté, lo cierto es que fue cayendo en picado conforme nos acercábamos al final. Por lo tanto, si tuviera que deshacerme de una edición especial, sin duda sería de esta y de hecho si pudiera volver al pasado me compraría la edición en tapa blanda y listo. Sé que esta primera pregunta ha sido un poquito difícil, pero no te preocupes porque la siguiente creo que te va a gustar mucho. Y como la mayoría de vosotros que estaréis viendo este vídeo, seguramente ya sepáis a estas alturas que Kurenai tiene 3 gatitos en casa súper monos y adorables, así que por lo tanto es una persona a la que le gustan mucho los animales. Así que mi pregunta es, si pudieses adoptar a una mascota literaria, ¿cuál escogerías? Y además quiero meter una pregunta extra porque me gustaría saber cómo se llevaría esa mascota con tus 3 gatos. ¿Se llevarían bien? ¿Mal? Cuéntanos. Me hace muy feliz que Rebeca mencione a mis gatos porque ella además también es una amante de los gatos y de hecho cada vez que va a la cafetería de Cat Café que tiene cerca de su casa me manda fotos y vídeos y yo estoy encantadísima de la vida, así que gracias por mencionar a mis gatos. Para los que seáis nuevos por el canal os iré poniendo alguna foto de mis gatos por pantalla para que veáis que los 3 son preciosos. Y si tuviera que elegir a una mascota literaria también tengo bastante clara esta respuesta porque además es una incógnita que resolví leyendo uno de mis últimos libros. Y sin duda me encantaría adoptar a los 2 dragones protagonistas de Alas de Sangre, que son Tairn y Andarna, o como narices se pronuncie porque los nombres están en gaélico y yo evidentemente no sé pronunciar gaélico.
Son los dos dragones que se vinculan con la protagonista, Violet, que se termina convirtiendo en una jinete de dragón, y son literalmente los dos mejores personajes de toda la saga. Y creo que esta es la única verdad universal en la que coincidimos todos los lectores de Alas de Sangre. Tyrion es un dragón negro bastante cascarrabias, al que le gusta lanzar pullitas, al que le encanta demostrar al resto de dragones que es superior a ellos, y por supuesto le encanta recordarle a los humanos lo inferiores que son con respecto a los dragones. Y luego tenemos a Andarna, que es una cría de dragón que es muy dulce, muy inocente, pero que de hecho comienza a entrar en una etapa de rebeldía propia de la adolescencia a partir del segundo libro, que hizo que las conversaciones entre ambos dragones fueran divertidísimas, porque era como ver a un padre regañando a una hija que quiere llevarle la contraria en absolutamente todo. Los dragones son de mis criaturas fantásticas favoritas porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién no ha soñado alguna vez en volar por el cielo con un dragón? Y además me encantan los dragones en todas sus facetas, porque aparte de los dragones de Alas de Sangre también me encanta Desdentado o Chimuelo, que es el dragón de Cómo entrenar a tu dragón, que es literalmente un gato en forma de dragón. O por ejemplo también me encantaron los dragones de los cómics de la Sociedad de los Dragones del Té, tal y como os comenté en su reseña, que fue una de las cosas que más destaqué, el hecho de que yo quería un dragoncito del té. Pero bueno, por seguir fiel al primer dragón que me vino a la cabeza, me encantaría adoptar a los dragones de Alas de Sangre. ¿Y cómo se llevarían con mis gatos? Pues yo creo que Tyrion se llevaría mal con mis gatos. Más que nada porque mis gatos son los reyes de mi casa, los tengo muy mimados, hacen lo que les da la gana cuando les da la gana, y creo que eso Tyrion no lo soportaría porque también querría ser el rey de mi casa, por lo que tendríamos ahí un problemilla de territorialidad bastante complicado. Y Andarna básicamente trataría de comerse a mis tres gatos, porque en los libros su máxima pasión es comerse cualquier cosa que tenga cuatro patas y respire. Así que, aunque me encantaría tener a esos dos dragones en mi casa, sé que la convivencia con mis gatos sería bastante complicada, por lo que por ahora dejaremos ese deseo en pura ficción. Para mi tercera pregunta, y para cuando estoy grabando esto, además estamos muy cerca de San Valentín, y ya que este vídeo también se va a subir en el mes de febrero, me gustaría hacerte una pregunta en referencia a los ships, ya que a mí y a Kurenai nos encanta shippear a personajes, y aunque es cierto que no somos las lectoras más empedernidas del género del romance, siempre encontramos algún ship del que fanguilear las dos, sobre todo cuando hacemos lecturas conjuntas. Así que mi pregunta es, Kurenai, ¿cuál es el ship literario con el que más te has obsesionado últimamente? Cuéntanos cuál es ese ship que está ahora mismo en tu cabeza 24/7. Esta pregunta es complicada, no porque no me obsesione con ships literarios, cosa que me sucede bastante a menudo, sino porque en las lecturas que he realizado en lo que va de año todavía no he encontrado un ship literario que me tenga absolutamente obsesionada. Así que voy a mencionar el ship que me consumió durante todo el 2024, que fue el de Evangeline y Jax, que son personajes de la trilogía spin-off de Caraval, es decir, de Érase una vez un corazón roto. Una cosa que me gusta mucho de Stephanie Garber es cómo hace sus romances, y yo creo que su mejor romance hasta la fecha es el que aparece en esta trilogía. Por un lado, porque me encantan los personajes de manera individual. Tenemos a una protagonista, Evangeline, que es muy inocente, muy soñadora, que solamente busca que los demás sean felices, incluso muchas veces poniéndose a ella misma por debajo con tal de sostener esa felicidad. Ella lo que quiere es encontrar un romance de ensueño, quiere que su vida sea como un cuento de hadas, pero a pesar de esto sigue siendo un personaje que tiene los pies en la tierra, que es muy consciente de su realidad y de todo lo que ocurre a su alrededor, y que por lo tanto nunca pierde el norte a pesar de toda la fantasía que puebla sus pensamientos. Y por otro lado tenemos a Jax, que es un destino, un personaje moralmente gris, al que le gusta hacer tratos con humanos a quienes les han roto el corazón y se aprovecha de su dolor para sus propios propósitos. Son dos personajes que en principio parece que no están destinados a estar juntos porque tienen personalidades muy opuestas, pero conforme va avanzando la trilogía vamos viendo cómo van evolucionando el uno junto al otro y cómo van surgiendo esos sentimientos, y de verdad que esa pareja me tuvo obsesionada durante todo el 2024. Y por mencionar una pareja más reciente de un libro que todavía no he mencionado en el canal, que aunque sí que es verdad que no me tuvo obsesionada, fue una pareja que me gustó mucho y que estoy segura de que Rebeca comparte mi opinión, es la pareja que se forma en Yumi y el pintor de pesadillas, entre Yumi y el pintor de pesadillas. Yumi es una Yoki Haijo, creo que lo he pronunciado bien, una sacerdotisa que se encarga de contactar con los espíritus para que estos espíritus le ofrezcan favores a los seres humanos que los necesitan. Durante una de sus sesiones, uno de los espíritus a los que invoca le pedirá ayuda y enlazará su alma con la de Pintor, que es un muchacho muy introvertido, un poco asocial, y que de nuevo es un personaje que en principio no pega en absoluto con la personalidad tan luminosa que tiene Yumi, pero a fuerza de tener que trabajar juntos para cumplir la misión de Yumi comenzarán haciéndose amigos.
esos sentimientos de amistad irán evolucionando en algo mucho más romántico, y lo cierto es que, a pesar de que odio con toda mi alma los romances que hace Brandon Sanderson, esta pareja es mi favorita de las que ha creado en todas sus novelas. Creo que está muy bien construida, es un amor a fuego lento que nace desde la amistad y el respeto mutuo, y creo que mi compañera está de acuerdo en que esta relación es de lo mejor que tiene esta novela. Bueno, este vídeo ya ha tenido bastantes preguntas, así que para esta cuarta me gustaría hacer un pequeño juego contigo. Y verás, como hace poquito tú y yo de hecho hemos leído en conjunto Yumi y el pintor de pesadillas, me gustaría preguntarte lo siguiente y quiero que te imagines la situación. Vas a intercambiar cuerpos con el protagonista del último libro que has leído. ¿Cómo reaccionarías tú y cómo lo haría el personaje? Las dos compartimos la misma neurona, todo pruebas, cero dudas. Wow, esta pregunta sí que me ha pillado muy desprevenida. A ver, el último libro que me he leído es Alas de Onix, la tercera parte de Alas de Sangre, y la protagonista es Violet. Yo reaccionaría en primer lugar estupefacta, en segundo lugar pensaría, madre mía, voy a morir, soy una inútil, soy incapaz de montar un dragón. Mi tercer pensamiento probablemente sería qué bien me viene ser Violet porque esta tía se pasa todo el día en el gimnasio y la verdad no me vendría mal una sesión intensa de entrenamiento. Y creo que mi cuarto pensamiento sería, ya que estoy, voy a aprovechar para arrimarme a Seiden, quien entienda, entendió. Yo creo que después del shock inicial estaría muy contenta porque os acabo de decir que me encantan los dragones de este libro, os acabo de decir que me encantan los dragones, así que para mí convertirme en jinete de dragón sería literalmente como cumplir un sueño. Además, no solo sería jinete de dragón, sino que sería una de las jinetes de dragón más poderosa, tanto por los dragones que se han vinculado a mí, como por mi sello capaz de manipular el rayo, con lo cual me convertiría en una tía de fantasía bastante molona, pero al mismo tiempo, como digo, Violet está en una situación muy complicada, en una situación de guerra en la que literalmente puede morir en cualquier momento, y yo no me considero una persona especialmente valiente, así que lo pasaría mal estando inmersa en este conflicto político y bélico. Pero por otro lado creo que sería una experiencia bien molona porque el personaje de Violet me gusta bastante y Violet vive un sinfín de aventuras y momentos chulísimos que no me molestaría en absoluto en vivir por ella. ¿Y qué pensaría Violet? Pues yo creo que su primer pensamiento sería ponerse celosa porque otra persona que no es ella tocaría a su novio. Pero Violet, querida, entre tú y yo, Seiden tampoco me gusta tanto, es un poquito tóxico. Así que tendríamos una noche de pasión y te lo dejaría enterito para ti. Y con esto llegamos ya a la mitad de mis preguntas, así que no te preocupes, Kurenai, que seguro que hasta ahora lo has estado haciendo genial, yo confío en ti. Así que vamos allá con esta preguntita, que es una de las que más ganas tengo de hacerte. Y es que como muchos ya sabréis, a Kurenai le encanta hablar de vez en cuando en su canal de tendencias y salseos literarios. Así que mi pregunta es, ¿qué moda literaria te gustaría imponer? ¡Wow! Esta pregunta también es muy difícil porque es algo que nunca me he planteado. Sí que soy muy consciente de las modas literarias que me encantaría que murieran, como habéis visto en mis últimos vídeos, porque de verdad se están imponiendo ciertas actitudes dentro del mercado literario y dentro de los lectores que no me están gustando nada, ni como espectadora ni como consumidora. Pero una moda literaria que me encantaría imponer, aunque no sé si considerarlo moda literaria como tal, sino más bien una condición que me encantaría imponerle especialmente al mercado español, es que las editoriales se tomaran mucho más tiempo en trabajar sus libros y que fuera preferible que los libros tardaran más en salir en España con respecto a su fecha de publicación original en el caso de que fueran traducciones, para que así, aunque los lectores tuviéramos que esperar más con respecto a los lectores originales, por lo menos se aseguraran de darnos una traducción en condiciones y una edición que verdaderamente merezca la pena, porque creo que es bastante evidente el hecho de que últimamente cada vez salen más libros con peor calidad literaria, y no me refiero tanto al contenido sino también al continente. Y no solamente con referencia al mercado español, sino que también se nota cada vez más en los libros estadounidenses, que tienen mucho menos trabajo, que nos vienen libros con muchísimos fallos, como por ejemplo agujeros evidentes de guión que podrían haberse evitado si un editor realmente hubiera estado detrás leyendo ese manuscrito, por lo que si de mí dependiera impondría tiempos más lentos en general en todo el mercado literario para que los lectores tuviéramos libros de mucha más calidad. Y si tuviera que elegir una moda literaria más centrándome en los contenidos o en el tipo de libro que se está publicando últimamente, si de mí dependiera todos los romances serían slow burn, es decir, estos romances que se cuecen a fuego lento, que tú vas viendo casi como un espectador en directo cómo van surgiendo los sentimientos entre ambos personajes, porque sí que siento que últimamente, aunque los romances que se publican no son insta-love, es verdad que no da tiempo a que la relación se fragüe porque la gente lo que más desea es ver un romance tórrido desde los primeros capítulos,
capítulos. Y ya no solamente me refiero a la parte del spy, sino en general la gente últimamente lee libros solo en busca del romance y de las fricciones que puedan surgir entre los personajes involucrados románticamente. Y aunque sabéis que a mí todo ese salseo romántico me encanta, quiero decir, mi cliché favorito es el enemies to lover, sí que me da la sensación de que últimamente los romances están acelerados en todas las novelas y que hay pocos libros en los cuales el romance llegue a su punto álgido casi al final del libro, que es lo que a mí me gusta, porque creo que se disfrutan mucho más si el autor o la autora va plantando semillitas desde el principio y tú estás ahí como lector deseando que se coman los morros, pero no ocurre en ningún momento, que si esa comida de morros te la dan en las 100 primeras páginas. Para mi sexta pregunta, lo siento Kurenai, toca sufrir de nuevo. Así que allá voy. Si el género de la fantasía desapareciese, ¿cuál sería tu nuevo género favorito? Si la fantasía desapareciera, yo me tiraría por la ventana. Pero bueno, bromas aparte, o no tan aparte, yo creo que si tuviera que quedarme con un género que no fuera fantasía, sería thriller. Y con thriller quiero decir novelas negras, novelas de misterio, cualquier novela en la que haya un misterio que resolver, haya o no asesinato, porque es el género que más disfruto después de la fantasía. Son los libros que más consiguen tenerme enganchada, siempre y cuando ese misterio esté bien hecho. Aunque sí que es cierto que no cambiaría el género de fantasía por nada del mundo. Y ahora vamos con la séptima pregunta. Esta ya te prometo que no es tan dura, te lo juro. Y es que una cosa que nos encanta a las dos es ir a eventos y conseguir firmas de nuestros autores favoritos. Y a veces tenemos la mala suerte de que leemos un libro y nos encanta y nos flipa y nos encantaría por supuesto tener la firma del autor o la autora. Pero ya sea porque se nos ha pasado la oportunidad o porque en ese momento no puede ser, es imposible que consigamos esa firma. Así que mi pregunta es, si pudieses viajar al pasado y pedirle a un autor o a una autora que te firme un libro, ¿quién sería esa persona? Esta pregunta también tiene su intríngulis porque yo he tenido la suerte de que hasta ahora todos los autores que me han entusiasmado he podido conseguir su firma. Bueno, realmente quiero hacer aquí un inciso porque en el Celsius de este año al que voy a ir si todo va bien, va Brandon Sanderson, cuya firma espero conseguir sí o sí. Entonces no he conseguido la firma de todos los autores que me gustaría porque sigo teniendo pendiente a Brandon Sanderson, pero tengo la suerte de, por ejemplo, haber conseguido la firma de Cassandra Clare, que para mí sabéis que es una diosa, y la otra autora de la cual conseguí su firma me sentí muy orgullosa porque justo después dejó de firmar, pero me encantaría volver atrás en el tiempo. Más que nada para convencerla de que siga firmando libros porque yo quiero tener toda su bibliografía firmada, es Laura Gallego. La última firma que hizo Laura Gallego, si no estoy equivocada, es la de su novela El libro de los portales en la Feria del Libro de Madrid. Y yo recuerdo que me chupé una cola de, no sé si fueron 5 o 6 horas con tal de conseguir su firma porque yo no podía irme a mi casa sin la firma de la diosa a la que todos los días le rezo. Y después de esa firma, no sé si llegó a hacer alguna firma más, pero vamos, si lo hizo fue en librerías, en un ámbito más pequeñito y desde entonces nunca ha vuelto a firmar. Se rumorea que es porque no tuvo una buena experiencia con ciertos fans y eso hizo que se le quitaran las ganas de ir a cualquier firma. Y aunque me duele, yo la entiendo, pero sí que es verdad que me encantaría tener muchos más libros firmados de ella, sobre todo la trilogía de Guardianes de la Ciudadela, porque es mi trilogía favorita y me da mucha lástima que esos libros no vayan a tener su firma. También me da muchísima lástima que no pueda tener nunca firmado El Valle de los Lobos, porque además la feria en la que conocí a Laura Gallego fue mi primera feria del Libro de Madrid y como se especificaba que los ejemplares que iba a firmar era del Libro de los Portales, yo no me llevé ningún libro suyo más. Aunque normalmente, si ya sois asiduos a este tipo de eventos, como es mi caso actualmente, sabréis que aunque el autor firme mayoritariamente sus novedades, normalmente no hay ningún problema si lleváis otra novela para que la firme. Pero claro, yo entonces no lo sabía porque si lo hubiera sabido, desde luego le habría llevado todos los libros que tengo suyos. Por lo que sí, me encantaría viajar al pasado más que nada para poder ir a más firmas suyas, a que me firme el resto de bibliografía o en su defecto intentar convencerla de que por favor vuelva a firmar. De verdad que me encantaría ver a Laura Gallego firmando en el Celsius, creo que sería un bombazo. Y bueno, ahora que lo pienso, otro autor cuya firma me encantaría obtener y la única forma de hacerlo es viajar en el tiempo es la firma de Ruiz Zafón, que sabéis que falleció hace ya unos cuantos años y cuando este hombre hacía giras de firmas pues yo era muy pequeña, entonces no tenía la oportunidad de ir a ninguna firma suya. Luego se mudó a Nueva York y creo que ya no volvió a hacer firmas en España. En fin, que en ningún momento tuve una oportunidad real de poder conseguir su firma y ahora que ha fallecido pues evidentemente es imposible del todo. Así que si tuviera la oportunidad de viajar 2 veces en el tiempo, esos serían los 2 autores cuya firma me encantaría conseguir. Ya va quedando menos para terminar, así que para mi octava pregunta te voy a pedir una cosilla. Y es que a las dos, como bien sabes, nos encanta hacer recomendaciones en nuestros canales. Así que te voy a pedir que nos recomiendes 3 libros. Un clásico, un libro de tu adolescencia y un libro que hayas leído hace poco y te haya gustado.
Yo creo que un clásico que recomendaría, que además no es, digamos, el típico, no es el que todo el mundo recomienda, sería La Edad de la Inocencia de Edith Wharton, porque es un libro que yo leí a ciegas, me gustó muchísimo, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Y es que en este libro tenemos a un protagonista que se va a casar con la mujer de sus sueños, está enamorado de ella, no es un matrimonio de conveniencia, sino que los dos realmente se adoran, hasta que entra en escena la prima, creo que era, de su prometida, que bueno, es una prima un poco disruptiva teniendo en cuenta los cánones de la época, porque es una mujer con un pensamiento bastante liberal, con un pensamiento bastante feminista, que de hecho abandonó a su marido porque este la maltrataba y lo que ella quiere es conseguir el divorcio, algo que es totalmente impensable para la época. Es una mujer que está en contra del sometimiento que tienen las esposas en ese momento y por lo tanto sus comentarios, su forma de pensar es bastante, digamos, problemática teniendo en cuenta, pues como digo, el pensamiento del momento. Y digamos que nuestro protagonista empezará a sentirse muy atraído por los pensamientos tan liberales que tiene esta mujer, y aunque está muy enamorado de su futura esposa, conforme va hablando con su prima se va dando cuenta de que la mujer que le gusta es bastante sumisa, muy apocada, muy inocente, que no parece tener ningún tipo de pensamiento crítico ni de pensamiento propio, que todo lo que hace lo hace para complacer en primer lugar a su futuro marido y en segundo lugar a sus padres, y se va dando cuenta de que todas las características que le gustaban de su prometida en realidad no le gustaban por sí misma, sino porque se supone que son las características que tiene que tener una mujer de bien y una buena esposa. Y cuanto más conozca a la prima de su prometida, más se va dando cuenta de que ella tiene razón, de que las mujeres están muy sometidas y de que eso no debería ser así. Y me parece un libro bastante rompedor teniendo en cuenta el momento en el que fue escrito. No recuerdo la fecha, lo pondré por pantalla para que os hagáis una idea. Y creo que es un clásico que no suele recomendarse, que no es tan conocido, y se me hace muy interesante ver cómo una autora de esa época es capaz de tener pensamientos tan transgresores y sobre todo dejarlos plasmados en una novela. En cuanto a la recomendación de un libro de mi adolescencia, se me hace bastante complicado porque he hablado muchas veces de todos los libros que marcaron mi adolescencia, así que quiero pensar en alguno que no haya mencionado tantas veces pero que me haya marcado mucho. Y se me ocurre que, bueno, aunque es un libro muy conocido y es un libro que yo creo que todos hemos leído en algún momento o que por lo menos todos conocéis, me apetece recomendarte a ti, Rebeca, y recomendaros a los que me estáis viendo Los Juegos del Hambre. Creo que es una de esas sagas que tienes que leer en algún momento de tu vida. Además es una saga que no pierde en absoluto vigencia, porque todos los temas que toca la autora pueden verse perfectamente en nuestra sociedad actual, lo que es bastante triste porque quiere decir que no hemos evolucionado en absoluto. Creo que Los Juegos del Hambre es una saga que no necesita presentación, pero por si no sabéis de qué van estos libros, tenemos una sociedad muy polarizada gobernada por el dictador Snow. Por un lado tenemos el Capitolio, que es como la capital donde se asientan todos los ricos, un lugar en el que se derrocha dinero, comida, bebida, en el que se derrocha cualquier tipo de frivolidad, porque es gente que está forrada y vive sin ningún tipo de preocupaciones, y evidentemente para que esa gente pueda vivir con ese nivel de vida tan alto, tiene que haber una parte de la población que esté esclavizada, que son los diferentes distritos que sirven como mano de obra para poder fomentar este régimen capitalista. Todas las personas que trabajan en estos distritos son pobres, apenas tienen comida, apenas tienen para vivir y trabajan de sola sombra para poder producir lo suficiente para que los ricos sigan teniendo este nivel de vida. Es una obra que trata muchísimos temas políticos interesantísimos, que habla de guerra, que habla de capitalismo, que habla de dictadura, que habla, casi diría, de esclavitud, de cómo para que las personas sean ricas tiene que haber mano de obra barata, de que la riqueza normalmente no surge de la nada, sino que surge de empobrecer a los que menos tienen. Y como veis, toca temas muy actuales que, aunque están enmarcados en una distopía, de distopía realmente tiene poco. Y luego, por recomendar un libro reciente que me haya leído y que me haya gustado, voy a hablaros del libro que estoy leyendo actualmente, que no sé si para cuando veáis el vídeo lo habré terminado, pero que me está gustando muchísimo, que me ha sorprendido un montón y que espero que esta opinión no cambie cuando termine de leerlo. Y se trata de Fantasma de Susan Cain, que es un libro que nos habla del personaje de Eric, o más conocido como el fantasma de la ópera. Y es que en la obra original de Leroux, el autor, a través del persa, que es uno de los personajes que conoce a Eric, nos va contando un poco del pasado de este misterioso personaje. Y lo que hace esta autora es coger todas las pinceladas que nos da Leroux y convertirlo en una biografía de este personaje. Eric, o el fantasma, es mi personaje favorito de este clásico. Me parece un personaje enigmático, misterioso, legendario, atractivo, magnético, y me encanta estar leyendo este libro, descubrir todas sus aristas, descubrir el por qué se convierte en ese personaje que conocemos en el clásico de Leroux, y creo que es una obra imprescindible si te gusta la historia del fantasma de la ópera. Venga, Kurenai, que ya queda poquito. Así que vamos a la novena pregunta, que creo que esta te va a gustar también un montón. Imaginemos que te vuelves multimillonaria.
a lo Jeff Bezos, vamos a decir algo así, y decides emplear tu dinero para crear la adaptación de tus sueños. Así que mi pregunta es, ¿de qué libro o saga comprarías los derechos para ser adaptado? Y además me gustaría saber si lo harías en formato película o serie. A ver, el problema de esto es que hay muchos libros que me encantaría llevar al formato película o al formato serie y por lo tanto elegir uno se me haría bastante complicado. Y a ver, voy a ser honesta con vosotros, el primer título que me ha venido a la cabeza es La canción de Aquiles, porque además hace unos cuantos añitos se filtró que la autora había vendido los derechos para hacer una serie de La canción de Aquiles, noticia que a mí me puso absolutamente histérica porque no había cosa que me gustara más que ver este libro en gran pantalla. Además, creo que sería una obra que podría gustar bastante porque lo que viene siendo las películas de griegos y romanos gusta bastante en general, aunque tiene la problemática de que los dos personajes son abiertamente gays y eso es algo que yo sé que a los señores no les gustaría nada, a pesar de que el hecho de que fueran pareja es prácticamente canon, si no tenemos en cuenta el hecho de que Aquiles y Patroclo son personajes que no existen, pero bueno, vosotros me entendéis. Pero por decir otra cosa, porque además si soy multimillonaria como el señor de Amazon tendría dinero para hacer muchísimas películas, me encantaría, me fliparía ver adaptado Nacidos de la Bruma. Creo que es una trilogía muy cinematográfica, creo que las escenas de pelea con los metales quedarían increíblemente bien en la gran pantalla. De hecho, yo creo que el primer y el segundo libro podrían adaptarse perfectamente en una película cada uno y el tercer libro ya sí, a lo mejor hacer dos partes. Pero es una historia que grita a los cuatro vientos convertirse en realidad en una gran pantalla y de hecho era una de las posibilidades que estaba barajando el propio autor, que espero que termine llegando a buen puerto porque creo que sería increíble. Aunque sí que es verdad que hay fans que consideran que quedaría mucho mejor el Archivo de las Tormentas, pero personalmente me gustaría más ver Nacidos de la Bruma en gran pantalla y yo creo que de hecho Rebeca estaría bastante de acuerdo conmigo. Y además tiene una premisa tan interesante y tan atrayente que creo que sería un gran éxito en los cines. Y con esto llegamos a la 10ª pregunta y la última de este vídeo. Y además es una que creo que viene perfecta para terminar. Así que mi pregunta es, ¿cuál es el logro del que más te enorgulleces como lectora? Y ya te digo, puede ser algo tipo, pues, a conseguir acabar esta saga, o coleccionar estos libros, o abrir un canal de YouTube, lo que tú quieras, de verdad. Esta pregunta en ese sentido es totalmente libre. Y esto ha sido todo, espero que te hayan gustado estas preguntitas Kurenai y a ver qué me tienes tú preparado para cuando yo tenga que grabar este vídeo con mis respuestas. A ver qué tal, porque estoy segura de que me harás unas preguntas buenísimas. Así que nada, ya nos veremos. ¡Chao! Estoy convencida de que lo que voy a decir puede parecer increíblemente superficial, de hecho lo es, pero mi mayor logro como lectora es tener esto de aquí atrás, es decir, es tener mis estanterías. Cuando vivía en casa de mis padres nunca tuve un espacio propio para tener mis libros, de hecho los pocos libros que tenía estaban en una balda que me prestó mi madre de su propia estantería. Además mi madre es una persona pro bibliotecas, cosa en la que yo estoy de acuerdo y que yo también soy, pero hasta el punto en el que no me dejaba comprarme libros, cualquier libro que yo quería tenía que cogerlo de la biblioteca y aunque le agradezco ese hábito, sí que es verdad que yo siempre tenía la espinita clavada de que había ciertos libros que me hacía ilusión tenerlos en mi casa para poder releerlos, o simplemente porque el libro me había encantado y quería que fuera mi posesión, o porque me gustaba mucho la edición por mil motivos, pero teniendo en cuenta que solo tenía una balda tenía que escoger muy bien aquellos libros que quería tener y aunque agradezco profundamente a mi madre el hecho de que me enseñara, digamos, esta lección, a mí siempre me quedó la espina clavada de que yo quería tener mi propia biblioteca, quería tener mi propio rincón lector y yo en casa de mis padres nunca lo pude tener. Cuando me independicé por primera vez era un piso alquilado que venía ya con todos los muebles y la habitación que se convirtió en mi despacho y en mi biblioteca tampoco tenía espacio para poner estanterías, algo que a mí me entristecía profundamente. De hecho se puede ver perfectamente en los primeros vídeos del canal que solamente tenía una estantería minúscula y ridícula. Luego gracias a Dios pude mover de cierta forma los muebles de esa habitación para poder tener más espacio y ahí por fin tuve mi primera estantería de Ikea, que son estas blancas de aquí detrás. Pero lo mismo, el espacio era limitado, los libros que podía tener eran limitados y fue realmente el primer espacio con el que yo pude soñar tener mi propia biblioteca. El espacio seguía siendo reducido, pero yo tenía una librería para mí sola que podía llenar con los libros que me diera la gana, que podía comprar los libros que me diera la gana y aunque seguía siendo un espacio limitado, era mío.
lo podía decorar como quisiera, podía tener los libros que quisiera y eso para mí, os juro que aunque pueda parecer superficial, como lectora de toda la vida, eso para mí era un sueño hecho realidad. Y como veis, cuando me mudé a esta casa he podido ampliar mi colección. Estoy muy agradecida de todos los años en los que no pude comprarme libros porque eso me ha hecho ser mucho más consciente de los libros que quiero y de los que no, de en qué libros quiero invertir mi dinero y en cuáles no. Eso me ha permitido no ser una compradora compulsiva de libros por mucho que muchas veces haya tenido la tentación. Creo que es normal que cuando te gusta leer y vas a una librería es muy complicado elegir y quieres llevártelo absolutamente todo, pero agradezco mucho esos años de pobreza literaria con muchas comillas porque eso ha hecho que sea una lectora mucho más consciente a la hora de realizar mis compras y que a pesar de que ahora sí que tengo muchísimo más espacio no se me vaya en la cabeza comprando compulsivamente, a pesar de que como visteis el año pasado sí que tuve muchos book haul y tuve muchas compras, fue un momento puntual y ya he vuelto en sí, pero el hecho de entrar en mi despacho, el hecho de entrar en mi biblioteca y poder ver esto y saber que es algo que he conseguido después de muchísimos años y saber que estos son mis libros y que este va a ser mi rincón de lectura para siempre, que puedo ponerlo como yo quiera, modificarlo como yo quiera, quitar y poner libros, aunque desde fuera pueda parecer muy superficial, yo creo que el sueño de todo lector es tener nuestra propia biblioteca en casa y es de lo que más orgullosa estoy, a pesar de que realmente no tiene ningún mérito más allá de tener paciencia para poder encontrar por fin mi sitio y más allá de tener dinero evidentemente para poder permitirme comprarme estanterías y libros. Y hasta aquí el vídeo en colaboración con Rebeca. Muchísimas gracias a Rebeca por las preguntas, me han parecido súper interesantes, muchas de ellas me han puesto en un brete y me han dado que pensar. Vosotros no veréis lo mucho que me he comido la cabeza porque evidentemente este vídeo estará editado, pero realmente ha habido preguntas que me ha costado responder. Espero que este vídeo os haya parecido igual de interesante que me lo ha parecido a mí, espero que os hayan gustado las preguntas y mis respuestas. Y de hecho estaré encantada en que me dejéis en comentarios qué habríais respondido vosotros y vosotras a las preguntas de Rebeca. No os olvidéis pasaros por su canal y saludarla de mi parte y sobre todo ver su vídeo con las preguntas que yo le he hecho para ver si ella sufre tanto como me ha hecho sufrir a mí. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.